Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor por este día, por la oportunidad que nos da para poder expresar la palabra de Dios. Así es, mi amado hermano. Eh, en este momento tengo un tema de que cuando nosotros no conocemos a Cristo, cuando nosotros andamos en el mundo, no tenemos a Cristo, caminamos sin dirección. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo le pedimos al Señor que nos enderece nuestras veredas, nuestras vidas. Por eso también le pedimos también al Señor que nosotros somos un barro, que Él nos moldea. Somos nosotros el barro y Él es nuestro alfarero. Así es, mi amado hermano. Por eso este tema es cuando uno está en el mundo y no conoce de Cristo y no conoce la palabra de Dios. Y en este tema quiero que te pongas a pensar en las palabras que nos tiene preparado el Señor para este día maravilloso. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor por estas palabras que vamos a recibir cuando uno no conoce de Cristo, cuando uno no tiene a Cristo en nuestras vidas, cuando uno camina y no hay rumbo, no hay dirección, sino camina por caminar. Pero cuando tenemos a Cristo, Él nos guía por medio del Espíritu Santo. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria. Señor mío, gracias por este día, por la oportunidad que me da, Señor, para yo poder ejercer tu palabra, Señor, leer tu palabra, Señor. Ábreme estas vistas para leer la maravilla que tienes preparado en este día maravilloso, Señor. Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, a ti te pido, Señor, Padre Santo, porque eres grande, maravilloso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso tu palabra mismo dice en Jeremías, capítulo 3, verso 30. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así te estamos clamando, te estamos pidiendo, Señor mío, grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que me das, Señor. Aún yo fallándote, aún yo siendo pecador, Señor, me das esta oportunidad para ejercer, para el poder leer tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Como prefacio tengo sin Cristo en la vida antigua. Dichos deseos forman parte de la vida antigua sin Cristo, engañando por todo el mundo, engañándonos unos a otros, mintiéndonos unos a otros, sin tener piedad del uno ni al otro, sino engañándonos mutuamente. Así es, mi amado hermano. Claramente vemos en los libros de Efesios, capítulo 2, verso 3. Nos habla en Efesios, nos dice, entra los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, a los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Así es, mi amado hermano. Nosotros en ese tiempo andábamos sin rumbo, cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne, el alcohol, sexo, droga, robo, mentiras y muchas cosas más que están en el mundo, como los bailes, la discoteca, la pornografía, sexo, de mirar a la mujer, codiciarla en los pensamientos, maquinar en el pensamiento, cómo desnudar a la mujer en el pensamiento, y así todas esas cosas que están en el mundo, éramos atraídos en ese tiempo, éramos codiciados por el enemigo, porque dice claramente, éramos por naturaleza hijos de la ira, y si somos hijos de la ira, somos hijos de Satanás. En ese entonces no conocemos la palabra de Dios, por eso hacemos lo que hacemos, por eso es que dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no conocemos la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros recién ahí venimos a ver lo que estamos fallando y lo que estamos haciendo, y ahí viene la ley de Dios. Ahí conocemos la ley de Dios en cuanto a muchas cosas. Por eso, mi amado hermano, tienes que ser como el hijo pródigo, regresar a la casa, regresar y pedirle al Señor, has fallado con el cielo
y has fallado con Él. Así es, mi amado hermano. Te pido también que pongas a pensar esta palabra como dice en Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Como también vemos en los libros de Tito, capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, esclavos de la corrupción, esclavos de todo. Ahí está todo lo que es esclavo del pecado, del sexo, alcohol, droga. Todos éramos esclavos de esa parte. Y de la concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicias, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Y así es, mi amado hermano, siempre nos aborrecemos del uno al otro, somos envidiosos. Todo eso también entra en la esclavitud del pecado. Por eso somos hijos de la ira, de Satanás, porque no tenemos ese orgullo, esa terquedad, ese egoísmo, ese resentimiento. A lo menos si algo te dice la otra persona te resiente y ya tienes con él una rivalidad. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, ya nosotros tenemos ese amor. Si esa persona nos dice algo malo, nosotros le decimos, Dios te bendiga, Dios te guarde, usted y su familia. Nosotros ya no tenemos que maldecir en esta parte, sino ya viene la bendición para las personas. Ya nosotros no maldecimos. Por eso con esta boca tenemos que alabar y cuidar de esta boca, que no salga cosas malas de nuestros labios. Así es, mi amado hermano. Claramente, como vemos en Tito, capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, concupiscencia, deleites, diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Como también en Efesios, en el capítulo 4, verso 22, en cuanto a los pasadas maneras de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros tenemos que dejar esa vida pasada. Ya cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos que dejar esa vida antigua, esa vida mundana, esa vida que vivíamos. Tenemos que dejar aquí en Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Como también vemos en Mateo capítulo 5, verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Claramente, entendemos claramente que Dios claramente nos está hablando que porque ya os dijo que cualquiera que mire una mujer, nosotros con los pensamientos, esta es una máquina, los pensamientos es una máquina que comienza a maquinar muchas cosas. Y por eso tenemos que controlar, no dejar que nos controle el enemigo. Tenemos que controlar a nosotros para que el enemigo no nos gane, porque ahí vienen muchas cosas. Por eso dice, Jesús también dijo claramente, no te preocupes si no te lavaste las manos y comes, no te preocupes porque todo lo que entra en el estómago se va al vientre y sale por la litrina. Sí, la litrina. Entonces, no hay que preocupar de eso, sino preocuparnos lo que sale del corazón. Preocúpate más de lo que sale del corazón. La envidia, el enojo, el orgullo, el resentimiento, las malas palabras que decimos. Todas esas cosas tenemos que cuidarnos. Eso es lo que tenemos que cuidar, dice Jesús claramente. No te cuides lo que entra a tu boca, sino cuida de lo que sale de tu boca. Eso tenemos que cuidar, mi amado hermano, de lo que sale la envidia, enojo, palabras deshonestas, borracheras, alcohol. Todas esas cosas tenemos que cuidarnos, mi amado hermano. Como conocemos a Cristo, ya nosotros tenemos que caminar en obediencia. Dios me lo bendiga, mi hermana. Así es, mi amado hermano. Tenemos que caminar ya como dice, lo que Cristo condena no es el repentino pensamiento que Satanás pudiera poner en la mente de una persona o deseo
impropio que se origina de un momento a otro. Más bien es un mal pensamiento o deseo acompañado de aprobaciones de la voluntad humana. Es el tener un deseo inmoral que procuraría satisfacciones si se presentara la oportunidad y el deseo interior. Por el placer sexual ilícito y se contempla y no se resiste es pecado. El creyente debe tener mucho cuidado de abstenerse de contemplar con agrado escenas de inmoralidades, tales como las que se muestran en las películas. Claramente vemos también en las películas cuando se muestra de las escenas sexuales. Eso tenemos también nosotros cuidarnos de esa parte también, porque ahí viene la maquinación de la mente y del corazón. Por eso tenemos que cuidar de esa parte también. Así es, mi amado hermano. Y tal es como se muestran en las películas, en las literaturas pornográficas, en las esferas de las conservaciones de las purezas sexuales. Tanto la mujer como el hombre tiene una responsabilidad. La mujer creyente debe procurar no vestirse de manera que atraiga a la atención a su cuerpo. Claramente vemos aquí que la mujer cristiana, la mujer creyente, la mujer que camina ya a Cristo, ya tiene que no usar los pantalones porque está enseñando todo y uno como hombre se atrae y viene la maquinación del enemigo. Por eso claramente dice que aquí tenemos que controlar, dice, el hombre tiene su responsabilidad y la mujer creyente debe procurar no vestirse de manera que atraiga a la atención a su cuerpo. Claramente como vemos en el mundo, cuántas cosas en el mundo vemos como las mujeres se visten y atraen la vista. Y entonces como ser humano caemos en la trampa del enemigo. Entonces le invita aquí, está hablando claramente al creyente que camina ya en Cristo, ya no usa el pantalón para que cuando uno entra a la iglesia o a la congregación, ya uno ya no se atrae la vista, sino que se pone a cuenta con nuestro Padre. Así es, mi amado hermano, claramente dice, provocando esos deseos, ese moda, las tentaciones en los hombres y estimulando la lujuria y vestirse sin modestia es pecado. Como vemos en los libros de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, ¿qué nos dice? Asimismo que las mujeres sean actavies de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buena obra como corresponde a la mujer que profesa piedad. La voluntad de Dios que la mujer cristiana se vista con modestia y discreción. A la palabra modestia en griego hay dos. Implica que se sentirá vergüenza si se expusiera el cuerpo, incluye no vestirse de manera que llame la atención al cuerpo y que sobrepase los límites del pudor. La fuente de la modestia está en el corazón de la persona. En otra palabra, la modestia es la manifestación eterna de una pureza interna. Vestirse sin modestia, los cuales puede estimular los deseos impuros en otros, en tanto malos como los deseos inmorales que provocan ninguna actividad o condiciones, justifica el uso del vestuario inmodesto que pudiera exponer el cuerpo de manera que estimula malos deseos de alguien. Es muy triste cuando se comenta de algunas iglesias que hacen casos omisos de las normas bíblicas de la modestia en vestidos y adaptan las costumbres mundanas en esta época de tolerancia sexuales en la iglesia de Cristo. Deben actuar y vestirse de manera diferente a la sociedad perversa que echan a un lado y ridiculizan el deseo del espíritu que haya modestia y pureza en moderna
piadosa. Claramente también vemos lo que nos dice en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 nos dice: así como, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claramente vemos, los creyentes deben tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, devoción, adoración y santidad, y de ofrecer el cuerpo a su servicio. El mayor deseo de ellos debe ser el de llevar una vida de santidad y ser adaptados por Dios. Eso requiere que se separen del mundo y se acerquen más a Dios. Deben vivir para Dios, adorarlo, obedecerle, oponerse al pecado y abogar por la justicia, resistir y aborrecer el mal y hacer obras de caridad y imitar a Cristo, seguirlo, servirle, vivir según el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Debe presentarse el cuerpo a Dios como muerto al pecado y como templo del Espíritu Santo. Pablo da a entender que el creyente debe comprender que el sistema del mundo actual es malo, está bajo del dominio de Satanás. Estar en contra de las perverecientes y populares formas del espíritu de este mundo y proclamar más bien por la causa de Cristo las verdades eternas y las normas justas de la palabra de Dios. Despreciar lo malo y amar lo justo. Y no contaminarse con las varios tipos de mundanalidad que constantemente rodea a las iglesias. Avaricia, egoísmo, conveniencia, ideas humanistas, maniobras políticas por el poder, envidia, odio, venganza, impureza, malas palabras, diversiones, las diversiones ahí donde está la discoteca o también los bingos, también es para nosotros, también no es algo delicado también. Impías, vestuario seductor, inmodesto, inmoralidades, drogas, alcohol y compañías mundanas. Mediante la lectura de la palabra de Dios y la meditación en ella, sometiéndonos los planes y metas a criterios celestiales y antemano, y no a este malvado mundo transitorio. Así es, mi amado hermano, no tenemos que pegarnos más al mundo, más bien tenemos que salir ya del mundo para poder servir. Tenemos que salvar esta alma. El cuerpo se queda aquí, el corazón, el cuerpo se queda. Lo que tenemos que salvar el alma en nosotros. Eso tenemos que darnos cuenta, mi amado hermano. Tenemos que salvar el alma, porque donde va el alma al Seol, ahí vamos a tener angustia, ahí vamos a tener una desesperación por el calor del fuego que vamos a estar ahí, mi amado hermano. Así que tenemos que cuidar esta alma. Estas palabras, esperando haberlo ayudado, porque dice en Mateo capítulo 5, verso 28, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es adúltera con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te ocasiona de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no de todo tu cuerpo que sea echado al infierno.
Así es, mi amado hermano. Tenemos que cuidarnos de esta parte porque si nosotros estamos así, dice, lo que en Cristo condena no es repentino, pensamientos que Satanás pudiera poner en la mente de una persona o deseos impropios que se originan de un momento a otro. Más bien es un mal pensamiento, deseo acompañado de la aprobación de la voluntad humana, es el tener un deseo inmoral que procura satisfacción si se presentara la oportunidad y el deseo interior de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad. Esperando, mi amado hermano, ayudar con estas palabras y guiarlo también, porque la palabra de Dios es para guiar y para salvar. Porque dijo, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga la vida eterna. Nuestro Padre no mandó a Jesús para condenar al mundo, no, sino para salvar al mundo. Recordemos que cuando Juan el Bautista dijo, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nadie entendía lo que hablaba Jesús. Y era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él murió como un Cordero para salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Y ya nosotros estamos salvos de los pecados, pero tenemos que regresar a Cristo, tenemos que caminar a Cristo, ser un discípulo más para seguidor de Cristo. Así es, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja este día maravilloso, usted y toda su familia que están participando en este video. Que sea nuestro Padre Celestial que nos guíe en el camino correcto. Así es, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja este día maravilloso. Me despido antemano. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra, tanto como a mí, Señor, que hablaste a mi vida también, Señor, y le hablaste a aquellas personas que también están participando en el video, Señor, que seas poniéndole esa palabra en su mente, en su corazón. Ayúdale a entender, Señor, también dale sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Para ti la gloria y la honra, mi Señor, grande y poderoso Señor. Gracias, Señor. Antemano, mi amado hermano, Dios me lo bendiga a usted y toda su familia. Hasta pronto.